Buenas tardes. Les recuerdo que la conferencia va a ser en alemán, por si quieren coger la traducción simultánea. Y les presento ya la conferenciante de hoy. Se trata de Steffi Ruetgen, profesora que se doctora en la Universidad de Bonn, donde presenta su tesis sobre Anton Raphael Mengs, vida y obra desde sus comienzos hasta 1761. Es, por tanto, una gran especialista en Anton Raphael Mengs y una referencia para todos los estudiosos sobre este tema. Ha participado en multitud de seminarios, ciclos, además de ejercer como docente en distintas instituciones, siendo en la actualidad profesora emérita de la Universidad de Múnich. También ha desarrollado una extensa labor investigadora, recibiendo distintas becas y ayudas para colaborar con importantes centros como la Biblioteca Hertziana de Roma, el Kunsthistorisches Institute de Florencia o el Instituto de Historia del Arte Diego Velázquez aquí en Madrid. Fruto de todo ello son los múltiples estudios publicados a lo largo de su carrera y las exposiciones en las que también ha participado. Quiero destacar un artículo en la exposición Goya en Italia de Zaragoza del año pasado, porque es el tema que tratamos hoy y está traducido al español. Se trata de Arte, Fortuna y Gloria, Anton Raphael Mengs, entre Roma y Madrid. La conferencia de hoy se titula Las pinturas religiosas realizadas por Mengs para Carlos III. Espero que funcione la traducción. Vamos a, estimadas señoras y señores, lamento no poderles presentar mi conferencia en español, pero por otra parte me alegra haber recibido esta invitación de amigos del Museo del Prado. Es una invitación que me honra y me da la oportunidad de poder presentar el resultado de algunos de mis estudios sobre Mengs en el marco más apropiado para ello. Solo en Madrid se entiende el contexto en el cual se debe ver la obra de este pintor español. Muchas obras que serán discutidas esta noche se encuentran en el Palacio Real y en el Prado. Otras de ellas, en cambio, han sido desplazadas. Y para estas obras su entorno natural se perdió. Pero gracias a las fuentes y a la investigación, lo que vamos a intentar esta tarde es, al menos en retrospectiva, reconstruir algunas de estas circunstancias que rodearon la obra de Mengs. Así que les invito a un viaje en el tiempo a los tiempos de Carlos III. La cita que sirve de título a esta conferencia, cuya traducción podría ser luctuosas escenas de devoción, y procede de una observación que el viajero inglés Henry Swinburne hiciera durante su estancia en Madrid en 1775 a propósito de las pinturas de Mengs en el dormitorio regio del Palacio Real. Si bien católico y familiarizado con los usos religiosos del sur, merced a sus frecuentes estancias en Italia, lo devoto de las pinturas de Mengs que vio en su visita al Palacio Real le causó una patente extrañeza, tanto más por cuanto en estos años Mengs daba que hablar. Como decía, sobre todo como renovador de la pintura en el espíritu de Rafael y de la antigüedad. Pero lo cierto es que casi todas sus obras, creadas al servicio de la corona española, dejando aparte frescos y retratos, son imágenes de la historia sagrada o de devoción. Lleva esto a preguntarse qué razones tuvo y en qué contexto se dio semejante concentración en temas religiosos, tan inhabitual en la época. Aun cuando Mengs estaba artísticamente
adherido a la tradición de la escuela romano-boloñesa del siglo XVII, a cuyo repertorio iconográfico aportaban la mayor parte los temas religiosos, hay en su caso una diferencia considerable y de principio respecto a los pintores italianos. Las más significativas de sus pinturas de temática religiosa surgieron por encargos regios, no eclesiásticos, ni como exvotos de piadosos particulares. Azar o no, es un hecho que en las dos monarquías a las que sirvió como pintor de cámara, las metas y normas de la Contrarreforma tenían una vigencia y actualidad que hoy se suele subestimar. En el caso de la corona de Sajonia y de Polonia, ello venía coincidiendo con la conversión de la familia real al catolicismo, que había abierto una brecha entre esta corona y la población protestante de Sajonia. En el caso de España, la causa se encuentra en la marcada religiosidad de Carlos III. A poco de haber creado un verdadero manifiesto de un arte inspirado en la antigüedad clásica, con ese fresco del Parnaso que admirara Winckelmann en los techos de la Villa Albani, en España Mengs se aparta de este camino nuevo para ponerse al servicio de la tradicional pintura de corte. No cabe duda de que esto marcó decisivamente su posterior desarrollo artístico. De haber permanecido en Roma, se hubiera acomodado en su repertorio forzosamente a la demanda de los viajeros del norte que hacían el Grand Tour, que incluía más bien temas de la antigüedad y en general motivos profanos. Esto plantea también otra cuestión, a saber hasta qué punto este giro en su carrera hizo que su desarrollo no fuera autónomo, sino determinado por otros, es decir, se moviera en una dirección que en realidad contrariaba a su natural artístico. Hay en efecto indicios de que le desazonaba depender de los deseos de un soberano. Por otra parte, él estaba preparado para tal trayectoria, habida cuenta de toda su evolución y los principios artísticos subyacentes. Ante tal telón de fondo se plantea la cuestión de cuáles fueran los modelos que hubo de reactivar para realizar los cuadros de devoción e histórico-religiosos que pintó en Madrid y qué papel desempeñara en ello la pintura española del siglo XVII. A partir de los soberbios fondos de la colección real, Mengs tuvo oportunidad de ampliar su horizonte teórico en materia de arte. Así como en Roma se había limitado a los 4 grandes modelos, a saber, Antigüedad, Rafael, Correggio y Tiziano, en Madrid incorporó a su construcción teórica la tradición pictórica española. Si bien en su baremo personal la pintura italiana seguía en primer lugar, elevó a la categoría de modelo a 2 maestros capitales en la escuela española, Murillo y Velázquez. De este último, quien para Mengs vino a ser exemplum en materia de luces y sombras, afirma lo siguiente y cita en español. ¿Quién desease en este género algo más de lo que se halla en las principales obras de Velázquez? Lo puede buscar en la naturaleza misma, pues lo más necesario siempre se hallará en este autor. Esta perspectiva, liberada de la doctrina del ideal clásico, pronto se reflejó en su arte. No solo su repertorio temático se amoldó a la idiosincrasia de los encargos en España, sino también cambió su forma de pintar. Indudablemente, los temas religiosos propiciaron esta acomodación que creó las condiciones para que pudiera transmitir este ideal clásico y el estilo natural a la
siguiente generación de artistas. En la conocida carta que Mengs enviara a Antonio Pons desde Aranjuez en marzo de 1776, en la que expone resumidos sus principios artísticos junto con la descripción de aquellos cuadros del Palacio Real que estimaba modélicos, expresa también su deseo de que los jóvenes pintores pudieran estudiar con todo celo los cuadros descritos, no solo copiándolos, sino imitándolos, a fin de crear obras propias independientes con el espíritu de tales modelos. Tal asimilación, secuela de una imitación inteligente y competente, fue uno de los criterios de más peso en la práctica didáctica de Mengs, y aún su actividad como pintor se fundó en este principio de lo que él llamó apropiación selectiva. En el año 1750, Mengs había creado sendos retablos para los altares laterales del coro de la católica Hofkirche de Dresde. Los temas de estas pinturas, situadas directamente en el campo visual del palco de los príncipes, una Inmaculada y el Sueño de San José, remitían a los santos padrinos de la princesa de Sajonia y reina de Polonia, María Josefa de Habsburgo, nacida el día de la Inmaculada. El pintor, que contaba a la sazón 22 años, había seguido en lo estilístico enteramente los cauces del academicismo romano. La tercera de aquellas pinturas, la Ascensión de Cristo, destinada para el altar mayor de la misma iglesia, se acabó en 1756 en Roma, pero no alcanzaría su lugar de destino hasta 10 años después, tras salir de Roma y dar un rodeo por Madrid, donde Mengs retocó y restauró el lienzo que había permanecido almacenado durante una década. Antes de despacharla para Dresde, se expuso la pintura con sus 9,30 metros de altura en la sala del trono del Palacio Real, donde Carlos III pudo contemplarla entre el 13 y 20 de marzo de 1766. Quizás fuera ese acontecimiento uno de los factores que decidieron el encargo del descendimiento, destinada a poner la nota pictórica dominante en la alcoba regia, pese a ser una imagen de retablo, tanto por dimensiones como por proporciones y concepto. Había precedido a este el encargo de una Sagrada Familia, firmada y fechada en 1765, cuyo carácter narrativo, en líneas generales, seguía el tratamiento de este tema en Murillo. Prueba de ello es el tipo de rostro de María, lleno y dulce, el espacio, un interior cerrado y los objetos domésticos que animan el cuarto. Intimidad familiar y carácter de género hacen pensar ante todo en la Sagrada Familia del Pajarito, parte del legado de la reina madre Isabel de Farnesio, que Mengs compró en 1768 para las colecciones reales. La pintura de Mengs se hallaba en la llamada pieza de paso, detrás de la alcoba regia. Sería uno de los 5 cuadros de Mengs que José Bonaparte se llevara consigo en 1812 al huir de Madrid. 4 en total cayeron en manos de Wellington como botín de la batalla de Vitoria en 1813 y se le entregaron oficialmente en 1816 en reconocimiento de los servicios prestados en la guerra contra Napoleón. De modo que Bonaparte solo pudo llevarse a Francia y luego al exilio americano uno de los cuadros sustraídos. Se trata
del nacimiento de Cristo, que hoy se encuentra en Washington y que hasta 1765 adornara el oratorio frontero de la alcoba regia. Pues a principios de ese año, como quiera que la necesaria iluminación artificial de la estancia lanzara reflejos molestos a la contemplación de la obra, Mengs propuso sustituir el óleo por un fresco, destruido más adelante, que pintó durante el verano en tan solo una semana, en el verano de este mismo año. Nada ha quedado de la decoración original de las habitaciones de Carlos III en el Palacio Real, ya que en el siglo XIX estas estancias se remodelaron a fondo. Habiéndose conservado, no obstante, la mayoría de los objetos, incluidos muebles, la decoración ha podido reconstruirse casi con toda exactitud por obra de José Luis Sancho, quien identificó como fuente decisiva al respecto la descripción manuscrita de José Merlo Fernández, fallecido en 1819, responsable del adorno de las habitaciones regias en materia de muebles y pinturas por su cargo de ayuda de Furiel, del rey. Su pormenorizada descripción ha permitido además identificar el fresco perdido del oratorio, del que se ha conservado un lienzo inacabado y un dibujo. Se lo vuelvo a mostrar. Este es el cuadro a la derecha. Y que nos ha sido transmitido en forma de un lienzo inacabado, como ya dije. Asimismo, se encontraban en el cuarto del rey otras dos pinturas que a primera vista parecían retablos. Uno de ellos, el nacimiento de Cristo, acabado en Roma en 1776, que actualmente se encuentra en el Prado, se encontraba en la pieza de vestir colindante a la alcoba por el lado norte, y en tal estima lo tenía Carlos III que ahí se quedaba incluso en invierno cuando todos los demás cuadros se mudaban para colgar tapices ante las ventanas y las paredes para calentar. A partir de 1781 se encontraba allí además la Anunciación, originalmente destinada a la capilla del Palacio de Aranjuez. Tanto gustó al rey que la señaló para pareja frontera al nacimiento de Cristo, pese a sus medidas discordantes. Una decisión debida, según Merlo, no a razones artísticas, sino a reflexiones cristianas, aunque al parecer el rey contemplaba cederlo a la Real Academia de San Fernando a fin de que se expusiera como modelo para sus miembros y los estudiantes. De momento podemos establecer el siguiente balance de esta breve revisión. Al rey le decía mucho la interpretación que daba Mengs a los motivos religiosos. Respecto a las causas de tal preferencia ya se rompieron la cabeza sus contemporáneos. Joseph Baretti la explicaba así en 1770, una cita en inglés. The king thinks him the greatest painter of the age, and as his majesty has been from his infancy used to live in apartments rich in pictures of the best kind, his opinion must certainly carry a great weight, whatever contempt some cynics may affect for the connoisseurship of a king. Aquí Baretti deja entrever que el resto de Europa ponía rotundamente en duda la competencia regia en materia de arte, y aún puede que debido precisamente a haberse decidido por Mengs. Uno de tales cínicos que no mostraban respeto alguno por las preferencias artísticas del rey de España era el dramaturgo y crítico británico Richard Cumberland, quien paró en Madrid en misión diplomática en 1780.
De su pluma procede la crítica seguramente más mordaz y pormenorizada jamás publicada sobre Mengs, que la emprende principalmente con las pinturas del cuarto del rey, sin dejar títere con cabeza. Tuvo un eco inusitado, sobre todo debido a la indignación que desató entre los partidarios de Mengs. Pues en efecto, por poner en evidencia a Cumberland, mostrando su ignorancia, inmediatamente después de la publicación en 1782 de sus anécdotas de los pintores más eminentes en España, José Nicolás de Azara incluyó varios pasajes de las mismas traducidas al italiano en su biografía del pintor, que pudieron leerse también a partir de 1783 en las sucesivas ediciones italianas de esta obra. Lo que Azara, desde su punto de vista católico, no pudo prever era la adhesión que hallaría en la Inglaterra progresista esta crítica de Cumberland, que llevaba agua al molino de los adversarios declarados de Mengs como Johann Heinrich Füssli y Joshua Reynolds, quienes le declararon insignificantes a él y a toda la escuela romana, sin pararse en más distingos. A ojos de Azara, lo escandaloso de la crítica de Cumberland estribaba en que tomara el caso Mengs como síntoma del atraso cultural y político de España en su conjunto, del que incluso lo veía consecuencia directa. Son frases como la siguiente. He found himself at Madrid in a country without rivals, and because the arts had traveled out of his sight, he was disposed to think they existed now here than on his own palette. Es comprensible la indignación de Azara ante semejante afirmación, y aún hoy sigue siendo imposible pasar por alto su arrogante e ignorante patriotismo, sobre todo si se repara en que Cumberland ni siquiera menciona a Tiepolo o Giaquinto. Aún así, tampoco cabe ignorar que la agudeza polémica de esa crítica se nutría de los ideales de la Ilustración. A juicio de Cumberland, la causa de que España no hubiera asistido a ninguna nueva edad de los pintores tras Felipe IV estaba en que, y cita en inglés, el espíritu de la nación se había constreñido tanto que este estilo surgiera de allí. A su entender, importar expertos extranjeros trae provecho a un país solo si ocurre en libertad y no por mandato, que provoca automáticamente oposición y resentimiento de los nacionales. Cumberland propaga el ideal de una sociedad intelectualmente emancipada y políticamente libre, en la que puedan alcanzarse los más altos logros artísticos, algo en que coincide con las visiones griegas de Winkelmann, aunque si bien continúa la dinastía reinante, es decir, los Borbones, ha realizado numerosas y grandiosas obras, prosigue Cumberland, no ha fomentado con ellas el bien público, de lo que señala como ejemplo los jardines de la granja de San Ildefonso, que a su modo de ver ha violentado a la naturaleza. La vinculación del arte de Mengs con el Ancien Régime seguiría siendo cuestión de actualidad en el siglo XIX y en el XX. Quizás esa damnatio memoriae fuera en parte la razón por la que la alcoba de Carlos III, en la que se materializara la simbiosis entre el sistema carolino y Mengs, fuera desmantelada tan concienzudamente que se perdiera sin remedio como conjunto. La opinión más corriente sobre Mengs y en particular sobre su obra española siguió enseguida el rastro de Cumberland, como muestra la lapidaria observación de William Sterling Maxwell de 1848.
The extraordinary fame which Mengs enjoyed as an artist is hardly intelligible to posterity. Este, como otros juicios, fueron tan despiadados, entre otras cosas, por haberse colocado a Mengs en vida a la altura de los maestros más sobresalientes del pasado. Por ejemplo, Winkelmann, quien veía en él al Fénix renacido de las cenizas de Rafael. A más tardar, tras la Revolución Francesa de 1789, se pasó a ver en Mengs la cabeza artística del absolutismo tardío, cerrado al progreso y la liberalización. También le toca a Azara su parte de responsabilidad en ello, por haber puesto al pintor en un pedestal demasiado alto, comparándolo a él con Apeles y a Carlos III con Alejandro. Convencido de que Mengs se había asegurado un puesto en el templo de la inmortalidad con sus pinturas y escritos, le hizo un flaco favor, poniéndolo no solo a la par con Rafael, sino atribuyéndole incluso un grado superior de perfección. Particularmente hipertrófico parece el juicio de Azara sobre el descendimiento de Cristo, que a su modo de ver le colocaba por encima de Apeles, Aristide, Rafael, Correggio y Tiziano. Retórica póstuma o sobrevaloración. En cualquier caso, las consecuencias fueron fatales, pues se hizo imposible cualquier juicio correcto tras semejante exageración. Las investigaciones realizadas en las últimas décadas ahora permiten situar y valorar con ojos nuevos a Mengs y su papel en el seno del arte español y europeo del siglo XVIII. Ello ha venido a ser posible gracias al distanciamiento de la posmodernidad respecto a las doctrinas modernas y a un cambio de paradigmas que ha llevado a nuevos planteamientos y perspectivas complejas respecto a la contextualización del quehacer artístico. Así se volvió a abrir el debate sobre las normas religiosas y políticas de las que se deriva el canon estético que marca las pinturas de Mengs en el Cuarto del Rey. Recuérdese que en círculos diplomáticos el título habitual para los monarcas españoles seguía siendo el de rey católico y efectivamente en las obras de Mengs realizadas para el rey se ven testimonios programáticos de la institución monárquica española, como representante de la cual estaba obligado el rey a proteger y renovar, entre otras cosas, la tradición de la imaginería religiosa como parte integrante de la identidad nacional. Este es el vínculo entre el fomento de las artes y protección de la tradición nacional. Pero cabe preguntarse entonces por qué Mengs y no Tiepolo se consideraba el pintor adecuado para esta misión. Que Carlos III fuera para Mengs lo que Alejandro Magno para Apeles y viceversa, como afirma Azara, es cuestión tan ardua como fuera de lugar, atendiendo a las rotundas diferencias entre ambas situaciones. Cercano ya al fin de su vida, empero, el propio Mengs expresó sus sentimientos para con el rey de España cuando trabajaba ya sin fuerzas en su último cuadro, La Anunciación, en Roma, en 1779, por encargo de Carlos III, y que nunca llegaría a terminar, pues en esta época aseguraba, en italiano ahora, che a tante grazie fattegli dal re di Spagna egli più non poteva altrimenti corrispondere che morendo col pennello in mano per lui. Sin duda, en el curso de los años pasados en España había cambiado su actitud respecto al repertorio temático que le había sido asignado por circunstancias externas. Así lo indican precisamente los testimonios acerca de su trabajo en esta Anunciación. Ante el que sería su biógrafo, Gian Ludovico Bianconi,
reconoce que, y de nuevo cita en italiano, Eppure questo è un niente in comparazione di quello che fra non molto spero di vedere in cielo in mezzo a tutti gli altri spiriti che ho qui adombrati alla meglio, che ho potuto con le forme della umanità. puede que los medios expresivos escogidos por Mengs para representar lo extrasensorial no convenzan hoy, pero conmovieron enormemente a sus contemporáneos. Así lo indica el poema dedicado a este cuadro que Gregorio Ferro, en su calidad de capellán mayor en la Capilla Real, leyera en 1781 ante la Academia de San Fernando, en el que puede leerse: Solo parece que es porque asombrados de presenciar tan alto y gran misterio, atentos a un milagro que en los siglos excede sin ejemplo toda idea, sin libertad, acción ni movimiento, extáticos y absortos se han quedado. Las pinturas destinadas al dormitorio del rey no pueden datarse con exactitud, pero se crearon entre 1763 y 1769. El descendimiento, con la gloria del Padre en tabla aparte, se instaló el 3 de enero de 1769, aquí en una foto en blanco y negro, y ocupó todo el muro norte de la estancia en toda su altura. Igual término antequem ha de aceptarse para las 4 pinturas cuadradas con escenas de la Pasión. Encima de la puerta de ese muro norte se encontraban Jesús con la cruz a cuestas y Noli me tangere sobre la puerta frontera, la flagelación y la oración en el huerto. En el mismo muro, a los lados del espejo sobre la chimenea, colgaban 2 pequeñas pinturas apaisadas que representaban la una a San Juan Bautista joven en el desierto y la otra Magdalena penitente. A la izquierda del cabecero del lecho, adosado al muro este, colgaban otras 2 pequeñas pinturas que servían a las devociones particulares del monarca: una tabla de caoba a madera de tondo con la imagen de la Inmaculada y un lienzo con la de San Antonio, a quien se le aparece el niño Jesús. Aunque esta imagen intimista no solo fuera más pequeña, sino también la más modesta de la estancia, fue la única que atrajo la atención de William Beckford. ¿Acaso la razón porque fuera que en este momento el cuadro de la Inmaculada no se encontraba en su sitio por ausencia del rey? Normalmente ambas imágenes de devoción acompañaban al rey en sus viajes a todos los reales sitios, junto con algunas reliquias que se colocaban en la cabecera. Beckford señala además que el lecho regio tenía dosel, pero no cortinaje, lo que significa que el rey podía contemplar en cualquier momento las pinturas que le rodeaban. Enumera también los objetos de devoción colocados en la mesilla de noche. Und zwar lagen hier a book of pious orisons with engravings by Spanish artists and containing, amongst other prayers in different languages, one adapted to the exclusive use of majesty, Regi Soli Proprius, was lying on his praying desk. Por mediación del embajador británico, Beckford había obtenido la venia
para visitar las habitaciones reales en ausencia de la corte en el invierno de 1787. Así surgió la que acaso sea la más sugerente de cuantas relaciones conservamos referentes a estas estancias hoy tan modificadas. El retrato que de ellas hace Beckford evoca la atmósfera poética y misteriosa de un atardecer invernal en estancias vacías de toda presencia humana, y cita en as in inglés. all the others I passed through, without any exceptions, stood cages of gilded wire of different forms and sizes, and in every cage a curious exotic bird in full song, each trying to outsing his neighbor. As soon as the ceremony of pampering these feathered favorites had been most affectionately performed, I availed myself of the light reflected from a clean sunset to examine the pictures, chiefly of a religious cast, with which these stately apartments are tapestried. El escritor se sume luego en la contemplación del cuadro de Rafael en que aparece Jesús con la cruz a cuestas, el llamado Spasimo de Sicilia, que se encuentra desde 1786 en las habitaciones del príncipe. I stood fixed in the contemplation of this holy vision, for such I almost fancied it to be, till the approaching shadows of night had overspread every recess of these vast apartments. Aunque Beckford no mencione en este sugestivo retrato de ambiente ningún cuadro de Mengs, tienen que haber dominado este espacio simplemente por sus dimensiones. El descendimiento, que por forma, tamaño y composición parecía imagen de retablo, oficiaba en su contexto original como monumental imagen de devoción. Ello coincide con el informe de Carlo Giuseppe Ratti, discípulo y amigo de Mengs, según el cual la presentación de la obra ante la corte arrancó lágrimas a todos los presentes, en particular al rey. Aquí queda claro que una de las razones de esta predilección del rey por las pinturas de Mengs era la religiosidad que infundían en su ánimo. Por su iconografía, el ajuar pictórico de esa alcoba, que, apartándose de la norma vigente en el resto del palacio, permanecía invariable en verano como en invierno, corresponde más bien a una capilla. Aún con el contrapeso profano que constituían la decoración grotesca de tapices, alfombras y estucos del techo, así como mobiliario y tejidos selectos, tal hecho pide alguna explicación. No parece que fuera responsable de tal decisión una iconografía tradicional. Por el ya mencionado Ratti, cuyo trato frecuentó Mengs durante su primer regreso a Italia, nos llega la noticia de que originariamente se pensó ese descendimiento para formar pareja frontera con el Cristo con la cruz a cuestas de Rafael. Partiendo de que el lugar previsto para ello era el dormitorio, solo podría haberse considerado a tal fin los muros norte y sur. Las medidas de ambos cuadros, ligeramente diferentes, no supusieron un impedimento. Sí, en cambio, que el cuadro de Rafael fuese lienzo y el de Mengs tabla de caoba. La composición de la imagen de Mengs permite, en todo caso, reconocer la inequívoco reflejo de la obra de Rafael. Hasta la fecha no se ha encontrado otra razón de más peso para que se renunciara a ese plan, cuyo mensaje artístico habría sido inequívoco: presentar a Mengs como un nuevo Rafael. Cabe conjeturar que el propósito de colocar el Spasimo de Rafael en la alcoba regia prefijó unas pautas para las dimensiones del descendimiento, por las que se habría de regir el resto de la decoración, aún tras el abandono de aquella idea.
De ese cambio de planes se ha de haber seguido igualmente la idea de complementarlo con una gloria del Padre en tabla aparte. En tanto, el descendimiento de Cristo engarza formalmente con Rafael y la pintura del siglo XVII. En las 4 escenas de la Pasión, Mengs recurre a motivos de la pintura española. Así, en su flagelación, cita motivos de obras de Velázquez y el tipo de rostro del flagelado empalma con la tradición española relativa a la imagen de Cristo, mientras la factura y la pincelada son de inspiración romana. En el Cristo con la cruz a cuestas, que en lo compositivo no se rige por el spasimo de Rafael, Mengs toma resueltamente en préstamo de Velázquez una de las figuras de la fragua de Vulcano para la cabeza de Simón el Cirineo. También en Aranjuez se adornaba la alcoba regia con una imagen devocional de Mengs. En la iconografía de ese Cristo crucificado, el pintor recurre a la tradición española, ante todo a Velázquez. Por contra, en el canon expresivo, que Azara adscribía al modus sublime, sigue a la escuela boloñesa. William Beckford describió atinadamente el efecto de esa imagen, y cita en inglés. Bueno, no cita en inglés, dice que se lo va a saltar. Totalmente conforme a las metas que perseguía Mengs en el Palacio Real al escoger las mejores pinturas de la colección regia, recurrir a sabiendas a este cuadro, a modelos españoles, hacía de él un modelo vinculante para la generación más joven, uno que aunaba los tipos formales confirmados por la tradición con un repertorio expresivo y de motivos pictóricos basados en la simplicidad y adecuación. El efecto de tales medidas se refleja con toda claridad en las obras tempranas de temática religiosa de Goya. Imposible dejar de ver la influencia de esta interpretación de Mengs del Cristo crucificado en la obra con la que Goya ganó la admisión a la Academia de San Fernando. No sin cierto asombro constataban visitantes extranjeros del Palacio Real que buena parte de los cuadros representaba temas religiosos, para lo que había razones concretas. En 1761, Carlos III había nombrado confesor suyo al franciscano Joaquín de Eleta, a quien se confiaría espiritualmente hasta el fin de sus días. Le precedió en el cargo José Calzado de Bolaños, asimismo franciscano, que había acompañado al rey en sus años italianos. De modo que Carlos III estuvo toda su vida bajo la tutela espiritual de los franciscanos. De ahí que bien pudiera haber sido influido notablemente por temas característicos de esa orden, máxime perteneciendo ambos confesores a sendas congregaciones franciscanas de las más rigurosas. Los ámbitos de la iconografía cristiana que interesaban particularmente a Carlos III se encuentran entre las tradiciones icónicas marcadas por los franciscanos. Prueba de ello son la Pasión y la Crucificación, así como la Natividad, cuyo prototipo iconográfico fundara San Francisco con el Belén de Greccio. De este último tema, Carlos III encargó un total de 3 cuadros a Mengs. Como específicamente franciscana, ha de contarse también la iconografía de San Antonio de Padua, quien además gozaba de particular popularidad en la península ibérica debido a su origen lisboeta.
En cuanto a la particular devoción de Carlos III por la Inmaculada, se explica por una tradición que se remonta a los días de los Habsburgo y que él conocía desde su infancia. Mengs, quien se enfrentó a ese tema más de una vez durante su trabajo en España, creyó para el rey un tondo que destaca por su perfección pictórica. Por razón de tiempo no podemos comentar con más detalle ese cuadro, largo tiempo desaparecido y solo hace pocos años de vuelta en Madrid, cuya enfática expresividad se explica por su función devocional. El confesor no era solo figura de peso y determinante en la vida diaria del monarca, también ejercía sobre él una permanente influencia de mayor alcance y no faltaban voces críticas acerca de esta prominente posición, sobre todo entre observadores extranjeros en la corte. La imagen que Mengs nos dejara de Eleta permite figurarse vívidamente el carácter ascético y huraño de este prelado. Aparte de su influencia en todo asunto eclesiástico o de política eclesiástica, también intervenía Eleta seguramente en decisiones regias en asuntos de arte. Así, cuando en 1762 se trataba de escoger las pinturas para los nuevos aposentos a construir en Palacio, algo que era competencia de Mengs como primer pintor de cámara, el rey dispuso que todas las pinturas que contuvieran desnudos se expurgaran de las colecciones regiales y que se quemaran. Tan riguroso apartamiento de los cánones mundanos y sus placeres se explica, en una parte, por el ascético estilo de vida del rey. Por otra parte, hay fundadas razones para sospechar que el confesor tuviera también su parte en tal decisión. Afortunadamente sin efecto, ya que Mengs, a quien se encargó cumplir esta orden, libró de este destino a las obras concernidas, argumentando ante el rey que menos peligroso sería para los pintores copiar sus figuras desnudas de pinturas perfectamente pintadas que tener que desnudar para ello a mujeres de carne y hueso. El rey convino en que las pinturas se llevaran al estudio de Mengs en la casa de Rebecque. Que la cultura española del siglo XVIII estaba marcada por un ortodoxo rigurosismo religioso, pese al enfrentamiento político con la Santa Sede, es algo que se desprende de los tratados de pintura, en que la figura del pintor cristiano y el catálogo de temas cristianos ocupan una extensión inhabitual en la época. El tratado Pictor Cristianos Eruditos de Fray Juan Interián de Ayala, publicado en 1730, se esforzaba porque no cayera en el olvido la doctrina trentina sobre las imágenes sacras y empeño para el que obtuvo incluso la plena aprobación del Papa Benedicto XIV. Uno de los tópicos centrales en este texto es la prohibición de la desnudez en toda suerte de imágenes. Constituye su mayor parte una revisión y compendio ordenado de temas icónicos, tanto neotestamentarios como de los santos de mayor difusión en España, con sus atributos, que sin embargo solo fue aprovechable a partir de la traducción española realizada en 1782, provista de una dedicatoria al conde de Floridablanca. El traductor Luis Durán, teólogo muy bien considerado, resalta en el prólogo que una de las razones de su traducción ha sido la resurrección de las artes bajo Carlos III, es decir, que da por sentado que tal pujanza redundará en provecho de la imagen religiosa, como así ocurrió, en efecto, si uno
Piensa, por ejemplo, en la remodelación de la iglesia madrileña de San Francisco el Grande, que, propiciada en 1781 por el conde de Floridablanca y con respaldo financiero del rey, incluía 7 imágenes para retablo que llevaron a cabo en parte pintores de cámara, en parte miembros de la Academia. Al parecer, el gusto personal del rey fue determinante en los temas y pintores elegidos, que pertenecían a 3 generaciones distintas. La manifestación más clara de la nueva concepción de la imagen sacra, cargada de elementos místicos y sentimentales, es el encargo de Carlos III a Goya de 3 retablos para la iglesia de Santa Ana en Valladolid. Que Goya se sirviera allí de un sugestivo manejo de la luz y la concentración en unas pocas figuras para crear una atmósfera de religiosidad y recogimiento meditativo, permite reconocer que estaba informado con exactitud de las expectativas de Carlos III en cuestión de pintura religiosa. Por eso tampoco sorprende que siga el camino señalado por Mengs. El testimonio más espectacular de ortodoxia en el círculo cercano al monarca es la historia de la decoración pictórica de la iglesia de San Pascual Bailón en Aranjuez. El convento se hallaba a cargo de los franciscanos de Alcántara, una variante rigurosa de la regla franciscana. Pobreza, propagación de la fe y austeridad eran los votos más importantes de esta congregación, a la que pertenecía también el padre Eleta. A poco de consagrarse la iglesia en mayo de 1770, este ya había transmitido, en calidad de protector del convento, al arquitecto real Sabatini el deseo del rey de que Mengs pintara un nuevo retablo para el altar mayor a su regreso de Italia. A la vez se informó a Sabatini de que Mariano Maella pintaría 4 altares de la iglesia en sustitución de las pinturas de Tiepolo creadas tan solo unos años antes, en buena parte con idéntico programa iconográfico. Consecuencia de esta intervención fue que 5 años más tarde, las 7 pinturas de Tiepolo, bien conservadas, aunque fragmentadas en parte, se sustituyeran por 6 cuadros nuevos de Maella y Valleu, destruidos más adelante durante la Guerra Civil Española, al menos por lo que yo sé. Se conservaron exclusivamente las pinturas de Mengs, que en 1775 habían ocupado el puesto del retablo de Tiepolo. A raíz de este asunto, Mengs cobró una mala fama entre los investigadores de Tiepolo, especialmente durante el siglo XX, por más que en la época en que se tomó tal decisión, Mengs no parara en Madrid, ni pudiera tener el menor conocimiento de que ahí le aguardaba tal encargo. Es fácil que lo percibido como inapropiado en las pinturas de Tiepolo fueran el carácter jovial y teatral, así como la ausencia de todo misticismo, por ejemplo, en el tratamiento de las luces. También pudiera ser que fuese piedra de escándalo el ángel que aparece a San Pascual Bailón y a San Francisco por su efecto sensual y femenino. Aunque la decisión a favor de Mengs y contra Tiepolo la tomara el rey, no cabe subestimar la parte que le tocara al confesor real en la autoría intelectual de esta elección. Como Aranjuez era una de las residencias reales que más a menudo y más gustosamente visitaban los diplomáticos extranjeros, la nueva iglesia, con su decoración, estaba en el punto de mira de la opinión política y en ello podría hallarse otra razón para el cambio. Para concluir, es preciso hablar de un cuadro, de una pintura, que fue el único retablo de Mengs visible para los madrileños. Se encontraba sobre el altar mayor. No, me he equivocado. Se encontraba sobre el altar mayor de San Isidro el Real,
y fue pasto de las llamas en 1936, junto con el resto de la decoración, y fue sustituido por una copia moderna. Pero realmente yo no lo vi hasta hoy mismo cuando visité la capilla, porque hasta hace poco no se sabía que este dibujo mal conservado pudo referirse a esta obra desaparecida. Si bien el mal estado de conservación limita la legibilidad de detalles, no cabe duda de que el dibujo procede del círculo más cercano a Mengs. Aunque no pueda atribuirse inequívocamente a su mano, ese dibujo en limpio reproduce la última fase del trabajo del abocetado, lo que se ve en la cuadrícula, con cuya ayuda se trasladaría al gran lienzo. No cabe ninguna duda, como digo, de que este dibujo procede del círculo más estrecho de Mengs. Y este dibujo representa ya la última fase del trabajo. Repito, aquí vemos esta cuadrícula que se utiliza para poder copiar y trasladar esta obra al gran lienzo. De las fuentes disponibles se desprende que Mengs resolvió este trabajo en tan solo 40 días, lo que lleva a pensar que su taller participó en él. La renovación del altar mayor fue secuela del cambio de advocación del templo, resultado a su vez de la expulsión de los jesuitas. El anterior patronazgo de San Francisco Javier para esta iglesia, una de las principales en el centro de Madrid, se cambió a partir de 1767 por el de San Isidro Labrador, cuyas reliquias se guardaban hasta entonces en San Andrés. El relicario del santo y de su esposa, Santa María de la Cabeza, se hallaba sobre el altar mayor hasta la actualidad, coronado por una talla de San Isidro que desde una nube vuelve el rostro al cielo. Completaba ese escenario la pintura de Mengs, situada en el ábside, en el registro alto del coro. El patrón de la capital aparecía encomendado por 3 santos españoles: Dámaso, Lorenzo y Santiago a la izquierda. A la Madre de Dios a la derecha, quien a su vez se arrodillaba como intercesora ante la Trinidad, figurada por Cristo y Dios Padre, sobre los que se cernía el Espíritu Santo en forma de paloma. La pintura, que en lo compositivo se ajustaba al tipo de imagen rogatoria de la tradición romana, fue muy elogiada entre sus contemporáneos por la elevada calidad pictórica de la imagen. Mengs cobró por ella del conde de Campomanes unos honorarios de 60.000 reales de vellón. Si bien puede presumirse que no salieran de la caja particular del rey, no hay duda de que éste estuvo directamente interesado en dotar de un ornato adecuado a su importancia a la rebautizada iglesia, que más tarde cumpliría incluso funciones catedralicias. Cuán ligado se sentía a la devoción de San Isidro lo indica el hecho de que se hiciera llevar las reliquias del santo a su lecho de muerte. En la sustitución del antiguo retablo de Francisco Ricci hubo tantas razones estéticas como de política religiosa. Así se desprende claramente de la relación que don Pedro de Ávila y Soto hizo llegar en enero de 1769 a don Manuel de la Roda. En el segundo cuerpo del altar
se hallaba una pintura de 23 pies y 13 y medio de ancho que representaba San Francisco Javier baptizando indios. Pintura bastante ordinaria y hallada de los tiempos y con el motivo de maniobrar en el retablo y colocar los andamios se maltrató tanto que habiendo tratado de su recomposición se hallaron varias dificultades y me pareció preciso que la viese don Antonio Mengs y de acuerdo de don Ventura Rodríguez se declaró que no podía servir así por lo maltratada que estaba, como por la impropiedad y disonancia que hacía a los demás del retablo y su significado. ¿Por qué se decidió Carlos III por las imágenes religiosas de Mengs y no por las de Tiepolo? En torno a esa pregunta ha girado mi exposición y espero haber logrado presentar un panorama del arte y la religión en su corte que haga algo más comprensible a un público del siglo XXI aquella elección regia, hoy difícil de reconstruir. Conocer las causas de constelaciones históricas no solo ayuda a entenderlas mejor, conforme a la máxima solo vemos lo que sabemos, sino cambia también nuestra manera de mirar el arte. Muchas gracias.